Broma fatal. Actualmente soy una prestigiosa psicóloga, pero haber llegado a este punto fue el producto de un gran dolor, ocasionado por una situación adversa, la cual tuve que aprender a superar. Te cuento mi historia. Mi nombre es Julieta, tengo 65 años, crecí en un pequeño poblado, el cual en aquella época era muy precario en su desarrollo. Cuando tenía 17 años tuve mi primer noviazgo con un joven llamado Rubén, quien fue mi compañero de salón en secundaria, siendo en aquel contexto la máxima meta, puesto que los estudios en una universidad se complicaban, debido a las largas distancias hacia la capital, en donde estaban ubicadas dichas instituciones, y todos los altos costos que conllevaba poder estudiar. Por lo tanto, teníamos que decidir si nos dedicábamos a trabajar en el campo, a elaborar artesanías o cualquier otro tipo de actividad que nos generara ingresos. Con Rubén habíamos cumplido 2 años de noviazgo, en los cuales hicimos muchos planes para nuestro futuro, entre ellos, y a pesar de todas las circunstancias mencionadas anteriormente, nos propusimos estudiar para convertirnos en buenos profesionales. Rubén soñaba con ser un arquitecto y yo con ser una psicóloga destacada, puesto que me encantaba interactuar con las personas. Él siempre repetía que admiraba mi vocación, y que así se me presentaran grandes obstáculos, nunca fuera a dejar de luchar para llegar a cumplir mis metas, y que luego nos casaríamos. Aparentemente éramos felices y todo parecía estar bien. Hasta que cierto día observé cómo un grupo de personas llegaban a habitar la casa de un vecino, quien la había vendido para mudarse a otro país. La novedad era para todo el poblado, aunque a mí no me generaba mayor trascendencia. Pasado unos días nos enteramos que era una familia conformada por una pareja de esposos y sus 3 hijos con quienes habían dejado la capital. Era inevitable que yo pudiese transitar sin pasar por frente de su casa. En un comienzo se mostraron un poco apáticos, pues casi no salían, pero transcurridos unos días, empezaron a familiarizarse con el ambiente del lugar. Fue entonces cuando conocí al hijo mayor, quien tenía el nombre de Andrés. Aquel joven era muy apuesto y educado, estoy segura de que encantaba a muchas señoritas, incluyéndome. Pasado unos días, me comenzó a frecuentar, convirtiéndose en alguien muy atento y especial. Me sentía muy atraída por él, y cada día me gustaba más. En una noche que salimos a recorrer los alrededores me pidió que fuera su novia. Estuve a punto de aceptar, pero primero quise terminar mi relación con Rubén. Aunque no dejaba de sentirme mal, pensé que no iba a ser tan complicado hacerlo y que él lo iba a entender. Pero no lo aceptó bajo ningún punto, e hizo todo lo posible para retenerme a su lado, inventando 1000 cosas para que lo nuestro volviera a funcionar, e incluso, hasta llegó al punto de pedirme que me casara con él. En aquel momento yo no sabía si mis sentimientos habían cambiado o si nunca lo había querido de verdad, pero lo que sí tenía claro era que ya no quería seguir con él, y por supuesto me seguí negando rotundamente a sus peticiones. Pero lamentablemente, esta actitud acarreó una gran desgracia, puesto que jamás imaginé que dicha decisión cambiaría el rumbo de nuestras vidas de una manera tan radical. Habían pasado varios días, y Rubén ya no me buscó más, lo cual me llevó a pensar que había aceptado mi determinación, y esto me generaba algo de tranquilidad. No obstante, siguió transcurriendo el tiempo, hasta que de repente, en cierta mañana empecé a observar que muchos vecinos acudían a casa de Rubén muy alarmados. Sin embargo, me abstuve de preguntarles qué era lo que había pasado. Preferí yo misma ir a constatar lo que estaba sucediendo. Al llegar a su casa, los padres de Rubén estaban muy aturdidos llenando cosas en un morral,
y me alcanzaron a comentar que su hijo estaba poniéndose cada vez más grave, que en un inicio tenía leves retorcijones y mareos, pero que los síntomas se iban incrementando cada vez más. Le supliqué que me dejaran verlo. Al entrar en su cuarto, fue muy angustiante observarlo así. A pesar de ello, con gran prisa me acerqué a abrazarlo, y me confesó algo muy terrible y doloroso. Perdóname, solo quería darte un pequeño susto, para que regresaras conmigo, pero creo que se me fue la mano. Pensé que con ingerir una pequeña dosis de un producto de los que suele utilizarse en la finca, no me iba a pasar algo tan grave. En ese momento me puse a llorar, pidiéndole perdón y prometiéndole que no lo dejaría nunca, y él repetía una y otra vez, en la medida en que las fuerzas se lo permitían: yo quiero vivir. Y si lo logro, te prometo que te dejaré en paz, ya no te voy a obligar a quererme. Sus padres también alcanzaron a escuchar dicha confesión, con lo cual quedaron muy sorprendidos y devastados. Afortunadamente algunos vecinos y familiares seguían pendientes, colaborando en lo que más podían y preparando todo lo necesario para llevarlo al hospital más cercano, aunque lamentablemente no pudieron hacer mucho, puesto que sus instalaciones eran muy precarias y tuvieron que remitirlo a la ciudad. Pero el trayecto era muy largo, considerando la urgencia, aproximadamente 6 horas, tiempo suficiente para que todo avanzara y él no pudiera soportarlo. Sentí que a partir de este acontecimiento, mi vida se volvió muy oscura y sin salida. Mi sentimiento de culpa era tan grande que tenía constantes pesadillas en las que él me señalaba, reprochando mi decisión, y a la vez me solicitaba ayuda. En ocasiones alucinaba mirándolo muy enfermo y agónico, además del inmenso miedo por el hecho de ser juzgada por sus padres y los habitantes del poblado, lo cual me llevó a estar encerrada en mi casa durante 5 años. No quería tener contacto con nadie, escasamente en algunas ocasiones solo con mis padres y hermanos. Las 4 paredes de mi habitación eran testigos de las lágrimas que a diario derramaba, y mi gran depresión se había convertido en tema de preocupación para mi familia, quienes por todos los medios intentaban animarme y hacerme cambiar de actitud, resultando infructuoso todo tipo de esfuerzo. Hasta que cierto día mi padre, mostrándose muy angustiado y sin valor para seguir soportando tan ardua situación, decidió hacer una pequeña reunión familiar con el objetivo de informarnos que había tomado la decisión de vender la casa y la finca para mudarnos a la capital. Todos quedamos muy impresionados con dicha noticia, exigiéndole muchas explicaciones sobre semejante decisión tan repentina. Nos dio a entender que lo más importante era el bienestar de todos nosotros, y que por lo tanto, necesitábamos estar cerca de profesionales que nos pudieran brindar atención o apoyar en alguna situación adversa de la vida, y que en donde vivíamos actualmente no lo sabía. Por lo tanto, debíamos partir lo más pronto posible. Al escuchar todo esto, me sentí terriblemente mal, puesto que sabía que todo se debía a la crisis que estaba atravesando, la cual hasta aquel momento no había podido superar. Comprendía que dicha determinación no era la más adecuada. Sin embargo, no podía reaccionar, pues el dolor me seguía invadiendo y simplemente escuchaba lo que él dijera, sin opinar al respecto, ya que para eso tampoco tenía fuerzas. Con gran nostalgia observaba cómo mi padre buscaba compradores para nuestras propiedades y alistaba muchas cosas, pero aún así, sentía que no tenía el valor para evitar todo esto. Cierto día, algo en mi interior me impulsó a que por primera vez, después de 5 años, hiciera un esfuerzo sobrehumano para mí en ese momento y me ofreciera para acompañarlos a cosechar las últimas frutas, pues muy pronto ya no íbamos a tener donde sembrar y estando en la ciudad, no iba a volver a ver los frondosos árboles
ni los frutales en la finca. Mis padres y mis hermanos se pusieron muy felices, alentándome para que no me fuese a desanimar. Debíamos atravesar el pueblo y me sentía tan extraña, después de todo mi encierro, pero no solamente era eso, sino que un gran susto recorría todo mi ser, pues tenía mucho miedo de que en cualquier momento, tal vez, podría escuchar los reproches o las malas miradas de la gente, culpándome por la muerte de Rubén. Pero sorprendentemente muy al contrario de lo imaginado, todos me saludaron muy amables, y extrañados por no haberme visto en tanto tiempo. Por un momento, esto logró darme serenidad. Pero al seguir avanzando ocurrió el encuentro más temido y triste que yo pudiera tener. A menos de una cuadra, alcancé a vislumbrar a los padres de Rubén. Observé que ellos venían hacia nosotros. Sentía que mi corazón palpitaba a mil, mi cuerpo muy tembloroso sin poder retroceder o cambiar de camino, solo se acopló a la naturalidad de toda mi familia, quienes avanzaron sin titubear. Al encontrarse se dieron un gran saludo, e incluso, recordaron una anécdota de la semana pasada, y al verme, asombrados se acercaron a darme un abrazo y unas palmadas en la espalda. Repetían que estaba muy bien que me haya animado a salir. Y que era lógico que después de tanto encierro me notaran un poco pálida, pero que a pesar de todo estaba muy bonita, y casi entre susurros les pregunté, ¿es que acaso ustedes ya no me odian? Nunca lo hemos hecho, dijo el papá de Rubén. Y su esposa continuó diciendo, estuvimos muy desmoralizados por lo que ocurrió, pero con la ayuda de Dios lo estamos superando, la vida sigue, y no podemos detenernos. Al escuchar esto los abracé y les dije, gracias por no odiarme, a pesar de ser la culpable de la muerte de su hijo, y ellos se miraron muy extrañados, diciéndome, hija, sigue adelante con tu vida, puesto que la decisión la tomó él. Esas palabras fueron claves en ese momento y en mi vida, la decisión la tomó él. A partir de ese día, sentí que se me había quitado una venda de mis ojos, y que volvía a nacer. Comprendí que todo ese tiempo de gran depresión, lo pude haber empleado en algo fructífero, como por ejemplo en ayudar a otros, y de esa manera honrar la memoria de Rubén. Todo esto condujo a que mis padres desistieran de vender las propiedades, y la única que viajó a la capital fui yo. En un inicio, mientras me establecía, mi padre me acompañó, conseguí trabajo en una librería, y en la noche estudié psicología. Fui muy dedicada con mis estudios en la universidad, por ende, siempre estuve becada. Trabajé en varias instituciones y realicé diversas especializaciones. Posteriormente conocí a un psiquiatra, con quien formamos un lindo hogar, y somos padres de 2 maravillosos hijos. Hace 25 años creamos una fundación, la cual incluye varios profesionales, con el objetivo de apoyar a diferentes personas, sobre todo jóvenes que están atravesando momentos difíciles. Hemos ayudado a muchos, evitando que tomen decisiones irreversibles, haciendo que aprendan a ver la vida de otro color. Cuéntanos, ¿qué te pareció la historia? ¿Crees que, si Julieta no hubiese tomado la decisión de alejarse de Rubén, él aún estaría vivo? Haznos saber qué piensas. Te leemos en los comentarios. Te cuento mi historia. Y ahora tú. Cuéntame la tuya.